Antes de comenzar, queremos recordarte que Maternidad según nosotras es un espacio de conversación, reflexión y acompañamiento emocional entre mamás. Las experiencias, opiniones y recomendaciones que aquí compartimos no reemplazan la orientación de profesionales de la salud, ya sean médicos, psicólogos, pediatras, especialistas en lactancia o cualquier otro experto. Cada maternidad es única. Si algo de lo que escuchas aquí te genera dudas, inquietudes o crees que puede aplicarse a tu situación personal, te invitamos a consultar con un profesional calificado. Este podcast es un lugar seguro para sentirnos vistas, escuchadas y acompañadas, pero no es un sustituto de atención profesional. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Maternidad según nosotras. Mi nombre es Carolina Vilés. Quiero darles las gracias de verdad por estar en cada episodio, por compartir, por sus comentarios, por estar ahí al pendiente de todas estas historias. Y el día de hoy yo quiero presentarles a una invitada súper especial para mí. Ella es Fernanda Benítez, es una super mamá, ¿verdad? Es mamá de dos niñas preciosas, de Emily y Kai. Emily tiene 11 años, Kai tiene 5 años. Y de verdad es una mujer de mucha admiración, o sea, es súper guerrera, trabajadora, o sea, les puedo decir muchas cosas, tenemos alrededor de tal vez unos 13 años de conocernos, o sea, fuimos Más. amigas más, fuimos amigas en el colegio, o sea, nos hemos visto crecer y por lo mismo este episodio es bien especial para mí. Ella tiene una historia fuerte y tiene una historia súper empoderada para contarles, pero que también con mucha realidad, ¿verdad? Primero que nada, ¿qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Mm. ¿Cómo ha pasado este enero? Ah, enero ya quiero que termine. Todos los eneros para mí son como el año empieza a partir de febrero, pero dejando a un lado pues la broma, bien, entre lo que cabe, como te decía, siendo una mamá soltera, estando aquí yo, pues pasando diferentes cambios, bien, con salud, todo bien. Sí, así se ha fijado, mucha gente dice eso, bueno, mientras tengas salud y la verdad es que mientras, en este caso, tus niñas estén bien, vos tranquila, vea. Ujú. Pero bueno, quiero iniciar, la verdad es que la historia de Fer es larga, pero también tiene muchos giros. Y quiero contarles, Fer fue mamá a temprana edad, ella se dio cuenta de que iba a ser mamá a los 17 años, de hecho yo me acuerdo cuando me contaste, si no estoy mal, no sé si estábamos en el colegio, y yo como, Sí. no, o sea, no te creía en ese momento, pero obviamente quiero que nos contés. Me imagino yo que cada embarazo fue diferente. Entonces, en ese caso que tenías 17, ¿cómo lo viviste en ese momento? Estabas, obviamente actualmente, perdón, estabas en ese momento todavía en El Salvador. Entonces, contame cómo lo viviste y también la parte con tu familia. O sea, ¿cuál fue la reacción de todos ellos y la tuya? Pues mira, para serte sincera, creo y recuerdo que han sido uno de los peores momentos de mi vida. Creo que a comparación de muchas personas que pensarían de que cuando uno está embarazada uno va a tomar la noticia como de que, bueno, te resignaste, sos mamá, ya que al final no, pienso que eso es una lucha de años donde sabes perfectamente que no, tu vida no tuvo que haber sido así, pero tomaste la decisión de traer a una criaturita a este mundo y ni modo, tienes que afrontar la situación, ¿no? Yo recuerdo cuando yo me quedé embarazada, para mí fue muy duro, muy, muy duro, porque creo que en ese momento yo no dimensionaba lo que era estar embarazada. O sea, yo sabía, obvio, no tenía 17 años, pero no te imaginas o no dimensionas la enorme carga que te impones por boba, porque en realidad esa es la palabra, por boba, por no decir una mala palabra, ¿no? Mm. Em, Cuando yo me enteré que estaba embarazada, me enteré en un Subway con una amiga que se llama Madeline. De verdad que yo me enteré porque yo vi una película con mi mamá y en esa película, no recuerdo cómo se llama, habían 3 embarazadas y una de ellas, uno de los efectos que tenía como síntomas de embarazo es que no aguantaba las boobies. Y yo ya llevaba como una semana y algo que ni siquiera podía ponerme el brasier, ¿no? So, Ujú, yo cuando vi eso, yo dije: "No, pues", o sea, algo en mí como que se despertó, ¿no? ujú. Y yo en broma fui con Madeline y dije: "Mira, tengo que hacerme una prueba de embarazo". Y Madeline: "No, ¿cómo vas a creer?". Fuimos ahí a la Plaza San Jacinto a hacernos una prueba y todavía yo me acuerdo que mi amiga me dice: "No vayas a dar tu nombre porque le van a avisar a tu mamá". Y entonces en la prueba decía que yo me llamaba, yo no me acuerdo, Claudia, Carolina, no recuerdo, con mi apellido.
La cosa es que cuando me dieron el resultado, nos fuimos al Subway que estaba, o está, no sé si todavía está ahí en la Plaza San Jacinto. Y me dice ella, abre el sobre. Y yo, no quería abrir el sobre, como que no le da importancia, yo quería comerme el sándwich, ¿no? Mm. Y yo lo voy a abrir. Y cuando lo abrió, yo no necesité leer, Caro, el sobre. Yo vi su cara de, ¡ah! Y cuando yo empecé a llorar como loca, yo ahí enfrente de todo el mundo, pero de llorar de miedo, o sea, fue una sensación de pánico, entré en pánico. Y habían unos mormones ahí comiendo. Ay, me acuerdo, se me acercaron y me dijeron: "¿Estás bien? ¿Quieres que oremos?". Y yo: no quiero orar, me quiero ir de aquí". Me ay, me fui ese día. Yo pasé llorando toda la tarde, llorando porque yo no podía creerlo, yo no podía creer que estaba embarazada. Obviamente, sabes que si haces y mantienes relaciones sexuales, obviamente hay una consecuencia más si no te cuidas, ¿no? Pero no era fácil aceptarlo. Aparte de eso, con la persona que yo quedé embarazada, yo ni siquiera tenía una relación, ni siquiera mi novio, nada. O sea, era una persona que llegó a mi vida por X razón y simplemente fuimos irresponsables y ya, ¿no? Em, Tras eso, yo le dije a él que estaba embarazada. Él no lo tomó a mal, sinceramente es algo que yo siempre lo he reconocido. Él nunca fue de los, ay, no es mi hijo, o no me voy a hacer cargo, no, nada. Creo que lo único raro fue como que, ok, estás embarazada, pero aquí dice que es Vanessa y tú eres Fernanda, ¿no? El examen, ¿no? O sea que ahí sí que se tenía todavía la duda. Ah, sí, sí. Y yo pues le conté lo que mi amiga me había dicho que no le pusiera el nombre, pero él nunca me cuestionó ni me dijo, ay, no es mi hijo ni nada. Sí, pues no me acuerdo cuánto tiempo pasó para cuando yo tomé la decisión de decirle a mi mamá, pero no fue porque yo quise. Fue porque un día en el colegio ¿te acuerdas que al entrar al colegio había como una rampita donde, para subir a la cancha? Sí. Bueno, yo me caí de esa rampa una vez que estaba lloviendo y de esa caída yo empecé a sangrar y me quedé callada y yo ya estaba embarazada. Entonces, del miedo, pues se escucha feo, fíjate, pero yo decía, ay, ojalá ya no esté embarazada, ojalá no esté embarazada. Imagínate la ignorancia y lo traumático que es, lo traumante, mejor dicho, que es para alguien quedar embarazada cuando no quieres quedar embarazada. Entonces, yo le conté a mi hermana de que estaba sangrando y mi hermana me dijo, no, Fer, tienes que decirle a mi mamá. Y yo no tenía valor de decirle a mi mamá. Mi mamá también es una mujer muy guerrera, trabajadora y para mí eso era como decepcionarla y haberla defraudado al máximo, ¿no? Pero le tuve que decir porque no paraba de sangrar y le llevé la prueba. Yo ni siquiera le dije, mamá, estoy embarazada. Yo le llevé la prueba. Y mi mamá no la abrió, solo vio que decía laboratorio no sé qué, que no me acuerdo cómo decía. Mi mamá empezó a llorar y empezó a regañarme, a decirme, ¿por qué, Fernanda? Si yo te dije que te cuidaras, que por qué hacen esas cosas. Y me acuerdo que mi mamá le dijo, ¿para qué la regañas si ya está embarazada? O sea, aquí el punto no es que la regañes, es lo que está pasando, ¿no? Pero mi mamá se metió al baño a llorar y pues ya después de eso me llevó a pasar consulta y me dijeron que yo tenía, no recuerdo si me dijeron 4 o 5 semanas de embarazo cuando pasó Mm. eso. Estaba Eh, pequeño, o sea, de ajá, poco tiempo. era bien poco tiempo, sí. Y incluso el que me hizo el ultrasonido me dijo de que no lo encontró rápido, o sea, no encontró rápido. Tuvo que estar ahí, busque y busque hasta que encontró ahí la puntita y dijo, no, sí está embarazada, sí, no ha perdido el bebé, no. Me pusieron en tratamiento. Tras eso, mi mamá se comunicó con el papá de mis hijas y pues ya, la historia ya que tienes que decirle a tus papás, él ya tendrá su historia de cómo le dijo a los papás. En realidad, ya después de ahí para allá, fue como error tras error, tras error, tras error. Pero así fue como lo viví, enterarme que estaba embarazada, muy, muy difícil. No es algo que recuerde que fue muy bonito, sinceramente. Incluso en todo mi embarazo tampoco puedo recordar que yo disfruté mi embarazo y yo era feliz por ser mamá. Creo que hasta el día de ahora amo a mis hijas, Caro. Yo las amo. Yo doy la vida por mis hijas porque están aquí presentes conmigo. Pero yo he llegado a sentir que la maternidad es un acto tan egoísta cuando tú no lo planeas y cuando tú no lo deseas, porque tú vives para y, o sea, vives para tu hijo,
por tu hijo, dejas de comer, de hacer, de vivir, de todo por tu hijo. Es algo que nadie, o sea, tú escuchas, sí, las mamás dicen, yo vivo por mis hijos, pero una cosa es escucharlo y otra cosa es vivirlo. Y cuando tú eres una niña, porque yo era una niña, literal tener que dejar tu vida así, guardada en un cofrecito porque ni modo, yo sentí lo peor. O sea, para mí fue muy difícil la adaptación de ser mamá. No, y de hecho yo me acuerdo, fíjate, una plática que tuvimos en ese entonces y me dijiste, o sea, voy a tener que dejar de estudiar, porque creo que estabas terminando el primer año. Cuando pasó Ujú. todo esto, llegamos al segundo año y si no estoy mal, creo que con Pame, porque tengo esa foto, con Pame te fuimos a ver ya cuando tenías a la bebé. Pero, o sea, solo imaginarme el estar en tu cuarto y estar pensando, voy a tener que dejar todo esto, o sea, y más allá de solamente dejar las cosas del estudio, o sea, poner a pensarte en cómo vas a hacer, porque ya es una responsabilidad. Qué bueno Sí. que pues el papá de tus niñas no te dejó, o sea, estuvo ahí, de hecho yo me acuerdo que también la familia de él te apoyó, pero, ¿sabes? Yo, no solamente en el embarazo, yo me acuerdo que tuviste una complicación en el parto. Sí, Tú estabas bien casi me joven. muero. Sí, sí, eso yo quisiera que me contaras un poco de eso porque en un episodio anterior yo le decía a otra de las invitadas que a veces se tiene el mito de que por ser joven es más fácil, pero no, o sea, yo creo que también depende de cada cuerpo, ¿verdad? Sí, claro, Sí. entre más años tenés, claro que las fuerzas se te van, ¿verdad? Yo creo, después vas a contar también la diferencia con tu otro embarazo, pero contame qué te pasó, cuál fue la situación que tuviste en tu parto que casi morís. Pues mira, creo que eso fue como un conjunto de cosas. Principalmente responsabilizo las negligencias de los médicos del Salvador. Ok. No sé, espero yo que en estos 11 años que tengo de haberme ido de El Salvador, 10 años que haberme ido, por lo menos se hayan cambiado un poco esas cosas, porque en realidad creo que muchas cosas que pasaron en mi parto se hubieran podido evitar si no hubieran sido ignorantes, puedo decir, negligentes. Cuando a mí me habían dejado para que Emily naciera en abril, finales de abril, no recuerdo qué fecha con exactitud, pero eran los últimos días de abril, ¿no? Yo estuve viendo el control. Eso sí, mira, obviamente yo estaba joven, pero yo no me cuidé. O sea, aparte de los controles prenatales, yo era la persona más sedentaria, comía lo que yo quería, excesos de azúcares, o sea, me subí de peso. Vos sabés que el embarazo, aunque pueda que vos tenés que vivir la vida completamente normal, porque pues obviamente el embarazo no es un impedimento, tienes que saber que estás creando vida y que tienes que cuidarte, que tienes que alimentarte bien, que todo lo que hagas va a ser beneficiario o beneficio, mejor dicho, para cuando ya estés en el parto y después del parto. Eso yo no lo sabía. Yo viví mi embarazo como una adolescente de 17 años que se le antojaba comerse 3 papas fritas en el día, pues 3 papas fritas se comía. No hacía nada, no caminaba, no nada. Entonces, cuando se llegó la fecha del parto de Emily, fui a mi control, a los últimos que te hacen, ¿no? Y dijeron de que pues era normal, que porque por ser mamá primeriza no tenían como una fecha exacta de cuándo iba a venir la bebé, ¿no? Entonces que le iban a dar una semana más para ver si me daban los dolores y bla, bla, bla. Llegó mayo, pasó la semana de que me dijeron ellos, Ujú. yo tenía todos los controles en, ¿cómo se llama el hospital? De ella de los planes. ¿Saldaña? Sí. El Saldaña, porque ya ves que yo vivía en los planes de Renderos, ¿no? Yo soy Sí. de planes de Renderos. Entonces, en el Saldaña. La cuestión es que llegué, me dijeron, no, no estás dilatando, no te vamos a hacer nada, regrésate para tu casa. Bueno, pasaron los días, nunca me dieron los síntomas. Llegó el 10 de mayo, que fue la fecha que yo mucho me acuerdo porque esa vez celebramos el Día de la Madre. Yo estaba inflamadiza, claro, inflamadísima. O sea, mis brazos, mis piernas, mis caras. Mi mamá creo que tiene una foto donde yo estoy sentada, donde yo parezco una bolita, pero inflamada, horrible, horrible. Ujú. Luego de eso, fuimos a pasar consulta otra vez y mi mamá, pues obviamente le decía, oye, es que ya pasaron más de 10 días de la Ujú. fecha que le habían dado. Y la doctora, era una doctora, dijo, no, pues es que es normal y que vamos a darle tiempo para inducirle. Mi mamá, ¿por qué? La vamos a mandar a hacer un ultrasonido. El que me hizo el ultrasonido dijo que Emily no se estaba moviendo.
pero que no sabía si era que porque, pues obviamente las circunstancias de que, pues lo que estaba pasando o porque tenía el cordón alrededor del cuello, Del ¿no? cuello. Entonces mi mamá le dijo eso a la doctora y la doctora le dijo, no, pues eso es normal. Todos vienen con el cordón enredado en el cuello. Lo que vamos a hacer es que cuando esté dando a luz vamos a tener cuidado de no estrangular a la niña, le dijo así. Entonces mi mamá obviamente se molestó y le dijo, ¿por qué razón no quieren intervenirla si es que ya pasó tanto tiempo? Y dijo la señora de que no, porque yo era joven y que yo tenía la capacidad de dar a la luz normal y que las mujeres de ahora y las niñas huevonas de ahora solo querían a que toma cesárea y no querían parir como así, no querían parir como Dios mandó a que parieran. Mi mamá no, mi mamá nada, no tiene nada que ver esto, señora. O sea, si tiene o no el parto normal, el punto es que ya se pasó de tiempo. A los días, como a los 4 días, y como a los 4 días yo empecé a vomitar con mucho dolor de estómago, mucho dolor de cabeza, mareos. Entonces el hermano del papá de mis hijas le dijo, oye, es que esto ya no es normal, mejor llevémosla a un hospital privado para que la vean, porque nosotros por la economía nos íbamos al hospital público, ¿no? Pero él dijo, no, entre todos paguemos porque se va a salir muriendo ella o se va a morir el bebé, la bebé. Sí. Entonces me llevaron a un hospital que no recuerdo dónde era, pero era como por allá, yendo para Olocuilta, algo así. No recuerdo cómo se llama ese hospital. Y ahí fue donde la doctora me dijo que yo tenía preeclampsia, que yo ya estaba con preeclampsia y que tenían que, pues, inducirme lo más pronto posible porque yo estaba con la presión súper elevadísima y por eso Emily no se movía. Entonces, de allí me trasladaron en ambulancia para maternidad. Cuando llegué a maternidad, mi mamá llevaba la referencia, porque como yo era menor de edad, el papá de la niña no podía entrar, sino que mi mamá tenía que representarme, ¿no? La doctora en maternidad le dijeron de que aquí todos vienen con referencia, aquí no hay diferencia, aquí siéntese ahí y ahí va a estar, ¿no? Yo me senté, estando ahí, yo sentía que me daba vuelta todo, Caro, o sea, todo, todo. Yo era una cosa que yo sentía que mi cabeza iba a explotar, pero era de la presión tan fuerte que se me había subido y yo sentía que yo no podía ni ver del dolor de cabeza. De ahí para allá yo no me acuerdo. Yo solo me acuerdo que le dijeron a mi mamá que me tenían que hacer una cesárea porque pues se me había subido la presión. Creo que me desmayé, solo recuerdo con mi mamá porque para aquel entonces yo tenía los expansores, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Bueno, y solo me acuerdo que mi mamá me estaba quitando los expansores llorando, diciéndome que me amaba, que todo iba a estar bien. Me pasaron para adentro, a donde había un montón de mujeres gritando y dando a luz a las mujeres, a los niños, que yo, o sea, imagínate, yo estaba mal, me dolía horrible la cabeza y de remate ver a todas esas mujeres gritando y que las enfermeras dijeran un montón de cosas horribles. Enfrente de mí había una niña de 14 años dando a luz gemelos, gemelos, parto vaginal, y yo bien me acuerdo que llegaban y toma el dedo para adentro y la niña Sí. gritaba como no te imaginas. Entonces yo estaba enfrente y a mí me temblaba el cuerpo del pánico de pensar que me iba a pasar todo eso, Lo ¿no? mismo, sí. Ajá. Entonces yo creo que el miedo y todo eso hizo que se me disparara la presión. Llegó un punto en el que ya no pudieron bajarme la presión. Llegó un cirujano y dijo por qué me tenían ahí. Yo, gracias a Dios, la mamá de un amigo que era enfermera logró, y el amigo de mi hermana que también era enfermero, lograron hablar con como el médico de turno, porque nadie sabía de mí y decirle, oye, es mi familiar, y gracias a eso me pasaron rápido. Pero sí recuerdo que hablaron conmigo de que no podían ponerme anestesia porque la presión que yo tenía tan alta podía quedar en coma o matar a mi bebé. Entonces, que lo único que podían hacer era ponerme un relajante muscular para que yo no tuviera como la voluntad de moverme el cuerpo, pero que yo iba a sentir prácticamente todo a la hora de la cesárea. Yo, imagínate, yo estaba así como moribunda, solo recuerdo que me metieron al quirófano, me pusieron las medias, me amarraron, literal, amarrada. No fue algo de que amarrada de pies a mano, todo. Aquí estaba el anestesiólogo, de ese lado estaba una enfermera. Y me dijeron, ok, van a ser aproximadamente unos 20 minutos que va a doler, pero lo voy a hacer lo más rápido posible. Y me acuerdo que el doctor dijo, ¿quieres que oremos? Y yo le dije que sí. Yo solo sentí algo, una punzada tan fuerte, pero tan fuerte en mi abdomen, pero era láser y el humito. Y fue uno de los dolores más horribles que yo en mi vida he sentido. Y de ahí ya no, creo que mi cuerpo entró en shock.
Yo creo que la adrenalina del momento, yo solo sentía la presión de la cesárea, pero en sí como que yo un dolor como tal, no, no recuerdo. Recuerdo que la enfermera me decía, no se duerma, no se duerma, escúchame cómo le vas a poner a tu bebé, porque yo me estaba durmiendo. Supuestamente creo, después de lo que yo he investigado, ese es el efecto de la anestesia, pero todo el mundo en aquel entonces me decía que ese era el bendito sueño de la muerte, que yo me estaba muriendo, ¿no? Y, y así fue, sacaron a Emily, Emily no lloró, yo no tengo un recuerdo de que Emily llorara al nacer, yo solo vi su manita así caer en la sábana que la agarraron, en la toallita que la agarraron, y se la llevaron. Yo no conocía a Emily hasta los 2 días, la pude ver, no, mentira, físicamente hasta que me dieron de alta, pero por teléfono la vi hasta el siguiente día, porque el papá de mi hija llegó a verme y, espérame, ¿se cortó? No, No. aquí Ah, estamos, okey. aquí estamos. El papá de mi hija llegó a verme y a él sí le dieron permiso de entrar, le tomó fotos y por medio de una foto yo conocí a mi hija, porque a mí no me la mostraron, a mí no nada, o sea, capaz me la cambian y yo ni cuenta to. Y ya luego de eso luego de eso, pues, como tenía una cosa salida en la herida, no me dejaban ir porque supuestamente el elevador de maternidad en aquel entonces no funcionaba, así que tuve que esperar hasta que me dieran de alta. Como yo era menor de edad, fue un dilema porque pidieron un montón de documentaciones y mi mamá y aquí. Ya cuando me dieron de alta, fue que conocí a mi hija, fui al pabellón donde estaban un montón de hijos y el pelo estaba todo parado. Y Chula. estaba todo lleno, estaba llena de popó, toda horrible. Y yo así como que, mami, ayúdame. Y la enfermera le dijo a mi mamá, que ¿acaso la llevó a usted a hacer a la niña? Le dijo así. Así, oye, es que son una porquería. Mira, la verdad, o sea, tu historia, disculpa que te lo diga, pero fue de terror. Pero es lo que vos decís, o sea, fue una negligencia tras negligencia. O sea, primero, ¿por qué no te tomaban la presión? En esos días que tú fuiste en los últimos Ujú, controles, tenía que ser obligación tomarte, o sea, tomarte la presión. Primero. Segundo, o sea, si vos no hubieras ido al hospital privado, probablemente vos o la niña me hubiera muerto. se hubieran muerto. Ujú. Tercero, hubo una violencia obstétrica en todo el proceso, o sea, de básicamente de los hospitales públicos. Yo no te puedo decir tal vez que hoy se vive igual, porque sí, las leyes están diferentes, pero eso sí, o sea, todavía hay mucha negligencia y todavía hay personas que les dicen ese tipo de cosas a las pacientes. Ujú. Cuando, imagínate en tu caso, qué bueno que estuvo tu mamá con vos, qué bueno que después llegó pues el papá, pero si no hubiera estado tu mamá ahí, imagínate, y vos mal, No, vos sorry, sorry. mal, no, tranquila, tranquila, vos mal de la presión, o sea, tu historia de verdad, vos sobreviviste al parto. Esa es Sí, la respuesta, vos sobreviviste, sí, exacto. creo. Y a ver, o sea, tu recuperación, aparte de ser una cesárea, porque una cesárea, según yo sé, cuesta bastante. ¿Tuviste Fíjate ayuda de que, tu mamá? ¿Te ayudaron? fíjate que he tenido 2 cesáreas y no sé de qué se trata. ¿Por qué razón? Porque la cesárea de Kailani fue muy distinta a la de Emily. Primero en la de Emily a mí me hicieron una cesárea obviamente de emergencia, me cosieron, yo no sabía que yo era alérgica al látex, a todo lo que era plástico. So, obviamente yo desarrollé una alergia que se me llenó todo el abdomen de agua, todo, y se me salía así el agua por la herida. Horrible, agua café. Yo temblaba de los escalofríos de, me imagino, la infección, paré en emergencias, me tuvieron que drenar, apretar así horriblemente la herida como por 8 días. La mamá de un amigo, te digo que es enfermera, Ujú. llegaba a la casa a la casa del papá de mis hijas, a apretarme la herida, a drenarme todo el agua que se me había desarrollado, porque yo en ese entonces yo no sabía que yo era alérgica a eso, ¿no? Creo que por el maltrato de la infección, de las que me drenaban todo eso, la recuperación de Emily fue muy lenta. So, yo recuerdo que aún tenía un mes de que mi hija había nacido y yo no caminaba normal, yo caminaba así como así, Agachada. hacia abajo, agachada, exacto, porque me dolía enderezarme. Me, por, yo perdí completamente la sensibilidad de la herida de la cesárea hasta el ombligo hasta que Kailani nació. Cuando me hicieron la cesárea acá, Ujú. el doctor que me hizo la cesárea acá
me dijo que en El Salvador habían hecho un desastre total adentro de mí y logró conectar y reconstruir cosas que me habían dejado hecho Un una desastre. porquería, desastre por dentro de mí, que yo recuperé la sensación en todo, prácticamente en toda esta parte de acá. Yo no tenía sensación. Yo podía apretarme y retorcerme así la piel y yo no sentía nada. Yo no sentía nada. A mí me cortaron todos los nervios y me cosieron a lo... Incluso cuando nació Kailani, me cortaron, creo que no sé si fue 1 o 2 milímetros de útero, porque dice, me explicaron que habían hecho o sea, habían cosido la herida de una manera que se había cicatrizado, hecho una bola por dentro todo. Entonces tuvieron que limpiar todo el desastre que habían hecho en El Salvador para dejarme un útero, pues, normal, pero sí fueron muy claros conmigo de que yo, si volvía a quedar embarazada, probablemente yo no iba a lograr llegar a término porque esos 2 o 3 milímetros, no recuerdo, iban a hacer falta para darle espacio al bebé, ¿no? Entonces me tuvieron que hacer hasta una reconstrucción de todo eso por todo lo que me habían dejado mal en El Salvador. Dios mío. No, sí estoy impactada, la verdad. Porque yo había sabido un poco tu historia de que había sido duro, que te dio preeclampsia, pero la parte de la cesárea y que te lo dejaron así de mal, pues. No, sí, sí, yo siempre he dicho, El Salvador, yo pienso pues yo te digo, yo no sé, porque yo estoy muy desconectada a todo el tema médico de El Salvador. Lo poco que sé es por mi familia y mis hermanas. Mi hermana, una de ellas también tuvo una experiencia muy mala, casi también se muere porque le dejaron adentro material de, yo creo que el Quirúrgicos. ajá, y se estaba pudriendo, imagínate. Mi mamá, pues obviamente por su enfermedad, siento que en el tema de la medicina, no sé si son falta de recursos o si es que la falta de consecuencias del acto de las personas. Porque aquí en Estados Unidos, te lo juro, que no pueden ni siquiera hablarte mal porque pierdes tu trabajo. Dicen que este es el país de las demandas por lo mismo, porque tú puedes demandar por lo que sea. Y las hospitales, los enfermeros, los médicos se cuidan de las demandas. Y aquí es un trato, no, si así, créeme, Dieciséis. que si yo decidiera tener más hijos, aunque no va a pasar, no me Aclarando. aclarar, no, no, eso no va a pasar. Tener hijos en Estados Unidos, por lo menos mi experiencia, yo parecía como que estaba en un hotel, literal, en un hotel, todo fue muy distinto. Y con el tema de la recuperación de mi cesárea con Emily, yo me fui a la casa del papá de mis hijas y yo pasé mi cesárea ahí. Pues obviamente un poco de ayuda de mi mamá por un tiempo, luego ya no, por cuestiones personales, ya ella ya no pudo llegar a la casa y ya me quedé con los papás de él y así pasó mi postoperatorio. Ajá, difícil, difícil porque pues yo pasaba sola. Todos iban a trabajar, entonces yo pasaba solita con mi hija. Esperaba que llegaba el papá de las niñas para que pues poderme bañar y pues hay que me ayudara a lavar la ropa porque yo en El Salvador se ocupé diapers y ropa y todo, que en la mentalidad de uno de que ay, hay que lavar la mano para que la ropa esté bien, bien lavada. Aquí no existe eso. Aquí todo lavadora Sí, no, ajá. Y Pampers. y Pampers, ajá. Sí, o sea, Entonces sí. la vida es muy distinta. Pero fíjate que algo que me queda y tal vez algo que puedo rescatar, fíjate que en los últimos años sí ha cambiado la ley aquí en El Salvador. Eso sí, hoy pues hay una ley que se llama, ay, espérame, Dios mío, hasta fui a charlas de eso. Te iba a decir crecer con cariño, pero no. Bueno, algo así se llama. Que hoy pues también, o sea, hoy si ellos nos hablan mal o nos tratan mal, o sea, es un poquito más delicado y está un poquito más controlado, pero la verdad yo tuve personalmente hace un año, tuve una experiencia en mi parto buena, pero el problema es que digamos que en otras citas sí me topaba con doctores que, o sea, te tratan mal, pues, esa es la palabra. Tal vez, bueno, yo casi también me muero, no fue por una preeclampsia, fue por otra situación, pero por lo menos en la 1 de mayo que tuve a la bebé, fue hoy en día, por lo menos a mí me fue bien. O sea, sí me salvaron la vida, hicieron todo lo posible para salvarme, pero que así como tu historia, he escuchado otras historias en las que igual. O sea, y lo peor es que le echan la culpa a la mamá.
en donde Ujú. no, tú tuviste la culpa o tú no viniste a tiempo, o sea, por lo menos a mi mamá, con mi hermana igual. No, pero es que cómo no sabía usted si es su segunda hija. O sea, fue una situación bien fea, entonces quiero rescatar eso y de verdad te abrazo. O sea, ya en ese tiempo estábamos chiquitas, creo que para uno de amiga y estar en esas edades, pues uno no se imagina qué es lo que está pasando tu amiga. No te imaginas, o sea, no te imaginas lo fuerte que puede ser. Pero Sí. gracias por compartir tu historia porque creo que para las que sí ya pasaron ustedes, mamás, eso cuéntenlo. Cuéntenlo en sus comentarios para que otras mamás también estén un poquito conscientes de que realmente en el parto te jugás la vida y la muerte, literal. Es que, ¿sabes? Es que eso es lo que yo digo. Obviamente un parto no es algo fácil, ¿no? No es como que, vas a ir allá a cortar manzanas. No, obvio, pues es algo, como tú dices, o sea, juegas con el tema de que si estás bien o no, pero se supone que no debería de ser una experiencia donde vos sientas que vas a ir al matadero. No, te lo digo porque yo lo viví aquí en Estados Unidos. Y yo me imagino que habrán personas que tienen malas experiencias, pero todo entra en el tema de las negligencias de las personas que están a cargo de tu parto. Si las personas hacen su trabajo como debe de ser y como han estudiado, tu parto no se va a convertir en un peligro. A menos que estés pasando por una patología o una situación que vos digas, no sé, se les subió la presión de la, no- de la nada y no pudieron hacer nada, ¿me entiendes? Pero si ya viene como una negligencia una tras otra, tras otra, tras otra, eso es puro descuido, pura irresponsabilidad de los médicos, de las enfermeras, de las personas que están a cargo. Y yo que yo viví en El Salvador, puedo decir que hasta el día de ahora, a mis 29 años, considero que la medicina de El Salvador no sirve, no sirve. ¿No? Y la verdad es que creo que muchas mamás pueden, pueden decir lo mismo que tú, porque, o sea, yo puedo asegurarte que hay muchas mamás que han de haber perdido a sus bebés o muchas mamás que perdieron la vida y por muchas negligencias. Y no solo negligencias, sino que dejan pasar muchas cosas. Bueno, si nos vamos a ese tema, tenemos mucho por qué hablar, porque la verdad hay Ujú. muchas quejas. Pero, ¿sabes? Yo también quiero platicar sobre los primeros días, tu posparto. Tú me acabas de contar que estabas sola. ¿Te Sí. enseñó tu mamá los primeros días realmente lo necesario para un bebé? Porque, o sea, ya realmente darte cuenta lo que es un recién nacido, los primeros meses, o sea, se te viene el mundo, tuviste depresión posparto. ¿Cómo viviste esos primeros meses? Porque te lo digo, o sea, como mamá primeriza, hay muchas cosas que no sabemos, que no nos imaginamos lo que se nos viene. Sí, fíjate que yo creo que lo mío no fue una depresión postparto por la maternidad, porque yo creo y le doy gracias a Dios tener como, soy de las que a mí nada me queda grande, o sea, yo puedo, y si no puedo me lo invento, pues. Entonces, así, entonces cuando mi mamá me ayudó por un tiempo, yo creo que era como algo, ya sabes, o sea, ya como que te imaginas lo que tienes que ir haciendo, o sea, cuidar un bebecito es difícil más que todo por el desvelo, porque Emily lloraba, uy, esa niña lloraba, insoportable esa niña. Ay, no. No Eh, tuviste. no, yo parecía No. zombie. Cero, cero, cero. El papá y yo, eran las 5 de la mañana y cuando el abuelito de la niña se despertaba, era tome, yo a dormir, porque ya no, yo no podía. Yo no puedo, yo, mira, en ese aspecto no te puedo decir no. Y claro que, pues, hubiera querido que el apoyo fuera distinto, pero no es que no lo recibí. Los señores hicieron hasta lo que pudieron. El papá de mi hija, pues, obviamente dejando a un lado la carencia de una buena relación que tuviéramos entre él y yo, como papá en ese momento se comportó como debía, pues estuvo ahí, ayudó con su hija y todo. Él siempre ha estado presente con mis hijas, entonces yo no sé qué se siente en ese momento cuando nació Emily, que es estar al 100% sola. A mí lo que me afectó y lo que me dio depresión y me puse mal fue ver, como tú dijiste, ver a todas mis personas alrededor, o sea, ustedes, mis compañeros, mi escuela, ver que la vida pasaba y que todo el mundo estaba haciendo su vida y yo estaba cuidando una criatura. Para mí eso fue muy difícil, porque vivís tras como yo quiero esa vida.
o yo no quiero esto. O estás feliz en el momento porque obviamente disfrutas tu maternidad y tu bebé, pero luego como que salís de esa realidad y ves la verdadera realidad y decís, no, pues no está bien lo que está pasando, no estoy feliz, yo no quiero formar una familia, yo no quiero un matrimonio, yo no quiero casarme, yo no quiero esto, yo no quiero esto para mi vida, no quiero esto. Entonces fue una lucha. Creo que eso fue lo que más me costó a mí de adaptarme porque tomé la muy mala decisión de irme de la casa de mi mamá por estando embarazada y creo que ahora como adulta puedo decir que fue uno de los peores errores que yo he cometido porque considero que cuando tú no tienes una relación con una base sólida y formada, el intentar formar un hogar porque viene un niño en camino es el peor error que puedes hacer porque termina de fracturar algo que no existe. En el caso de él y yo pasó eso. Nuestra hija fue como, ok, venía en camino, intentémoslo, pero al final terminamos haciendo daño uno con el otro, terminamos por un tiempo siendo enemigos uno con el otro, en vez de haber sido adultos, no, no adultos, maduros, de decir, no, pues el hecho de que esté embarazada no significa que vamos a hacer la familia feliz, ¿no? Y nos alargamos a un periodo de prueba y fue muy difícil, porque ni él ni yo queríamos eso. Lo hicimos porque, pues yo no sé, porque te dicen, tienes un hijo, entonces van a ser mamá y papá felices. No, no es así. Entonces, creo que esa fue la etapa que más me costó después de que Emily nació, aceptar y entender que yo no tenía que estar en esa relación, que no tenía que seguir luchando por algo que no quería y no se me sentía feliz, él tampoco. Era feliz con mi hija, pero pues obviamente pasaron cosas que me hicieron decir, no, hasta aquí, y pues así fue lo más. Si tú me preguntas qué fue como lo que viví después de Emily en los primeros meses, fue eso. Esa lucha de querer formar un hogar, porque te dicen que tienes que formar un hogar, pero en tu interior no quieres formar un hogar. Y es que también, o sea, hay que decir, estaba bien joven. O sea, creo que a esa edad nadie está preparado ni psicológicamente, o sea, tanto para ser mamá y para formar una familia. O sea, creo que el hecho de formar una familia o el hecho de tener hijos sí debe ser completamente planeado, porque si no, pues es un ambiente bien hostil, ¿verdad? O sea, estás en un ambiente en donde no querés estar ahí, bien lo cuentas tú. Entonces, es completamente entendible que te sintieras así. O sea, estabas pasando por una maternidad, estabas pasando por una relación que no estaba, no se quería. Y aparte de eso, pues estabas aprendiendo, porque la verdad es que en ese momento uno está aprendiendo. Solo vamos a hacer Claro. una pequeña pausa y ya volvemos. Nos vamos a quedar aquí donde estamos. Dale. Bueno, seguimos con el tema. Nos habíamos quedado en que Fer realmente sí estaba pasando por momentos bien difíciles después, digamos, en el posparto, ¿verdad? Luego quiero comentarle, años después, bueno, tú si puedes, lo vas a explicar mejor, ella tuvo que emigrar. Bueno, ella lo dijo, ella está en Estados Unidos y quiero que me contes un poco sobre esa historia. ¿Qué fue lo que te hizo moverte del país o cómo fue tu proceso? Siendo mamá, ya, o sea, irte con todo y tu bebita. Pues mira, como yo te venía diciendo, ¿no? Yo estaba en una relación, tratando de estar en una relación que no quería estar. Cuando yo tenía 5 meses de embarazo, yo me enteré que me estaban engañando y de ahí se fracturó completamente todo. Porque pues obviamente yo como boba, por no, pues perdoné y que sí, no pasa nada, pero tú sabes que el que la hace mil veces. Y cuando él tomó la decisión, porque de la noche a la mañana se salió el tema de que se iba a ir del país, yo sentí como que no, no me dejes, porque no, imagínate, yo era una niña y yo no me dejé sola y me iba a quedar en la casa de su papá, imagínate, era como que no, por favor, no me dejes, no me dejes. Él se fue. Cuando él estaba aquí en Estados Unidos, no recuerdo cuánto pasó, cuánto tiempo pasó. Esto fue poco, fue muy poco, cuando él tomó la decisión de decirme, ¿sabes qué? Yo no, ya no quiero estar contigo, yo me voy a seguir haciendo cargo de la niña y voy a seguir mandando plata para que mantener a la niña, pero yo ya no quiero estar contigo.
Pues obviamente yo no fue como que me extrañara, porque como te digo, los dos sabíamos perfectamente en las circunstancias que estábamos en relación. Nosotros ya teníamos bastante tiempo de no ser como pareja como tal. Éramos roommate, éramos compañeros de vivienda y ya. La cosa es que él se vino para Estados Unidos, yo empecé a trabajar con mi familia paterna en el mercado, ahí en el negocio de mi abuela. Otra historia que también me hizo a mí, pues, alejarme de toda esa familia, que me di cuenta que no era mi familia, sinceramente. Me pagaban $50 la semana y me explotaban como negra, literal. La cosa es que luego de eso yo empecé a estudiar inglés. Luego empecé a ir al gimnasio, empecé a hacer mi vida normal, pues normal de volver a readaptarme de lo que había pasado los primeros meses de vida de Emily, ¿Quién porque te pues ayudaba a obviamente cuidar? O sea, ¿cómo hiciste los, para que te ayudaran a cuidar? los abuelitos de mi hija, los papás de él, se quedaban con mi hija. Ah, Entonces, yo empecé a estudiar. Cuando yo me metí al gimnasio, yo conocí a un muchacho en el gimnasio que pues no fue nada mío, simplemente lo conocí. Yo me imagino que él quería algo conmigo, ¿no? Porque pues mm, mm, todas las cosas que pasaron después, me imagino que él siempre quiso algo conmigo, ¿no? Pero eso es yo creo que eso pasó. No tengo la seguridad, pero yo creo que eso fue lo que pasó. Una vez, ya ves que yo vivía, después de que me mudé de Los Planes, yo me mudé a San Jacinto y yo iba al gimnasio que iba a San Jacinto. Entonces, una vez él me hizo el favor de irme a dejar en su carro, casi que enfrente de la casa de los papás del papá de mi hija, y el papá o sea, el abuelito de mi hija me vio bajándome de ese carro. Él a mí no me dijo nada ni nada, pues obviamente yo no tenía nada que ocultar porque yo no tenía nada con el muchacho ni nada, ¿no? Pero yo creo, y yo estoy segura que eso fue lo que pasó, que le dijeron al papá de mi hija. Entonces el papá de mi hija en cuestiones de semanas fue como, te vas a venir porque yo no voy a permitir que nadie sea el papá de la niña y a nadie le diga que es papá y que no sé qué. Y pues yo, ok, yo creo que no pensé mucho las cosas. Ahora que la pienso, digo, no me arrepiento porque gracias a Dios salí de El Salvador, créemelo, pero no lo pensé. Fue como que esta es mi oportunidad para, primero, para irme, segundo, para empezar de cero en otro país. Y eso fue lo que pensé. No pensé en nada más de mi mamá o algo. Me fui. Ya cuando decidí venirme, me vine aquí a los Estados Unidos y vine y aquí lo volvimos a intentar darnos otra oportunidad ok, estamos lejos de todo lo que supuestamente estaba mal, ¿no? Intentémoslo por la niña, no funcionó, nos separamos y así fue como emigré acá. pero bueno, como en ese tiempo, perdona, ¿cuántos años tenía ya Emily cuando te fuiste para los... Estados Unidos iba a cumplir 2 Estaba pequeña, o sea, ella realmente no tiene recuerdos de El del Salvador. Salvador. Fíjate, no, fíjate que eso es lo raro. Mi hija no conoce El Salvador, pero ella ama El Salvador. Ella hasta el día de ahora te dice, yo me quiero ir a El Salvador. Y todos dicen, ¿para qué? Si no lo conoces, si no sabes cómo es, no, yo me quiero ir a El Salvador. O sea, creo que mi trabajo y también el tema de que sus abuelitos paternos siempre han estado, mi mamá, mis hermanas presente y todo, y que El Salvador, ella tiene como muy arriesgado esa raíz salvadoreña, ¿no? O sea, yo soy salvadoreña porque yo la molesto y yo le digo, yo no soy de Salvador. A mí no me van que soy de Salvador, yo soy de todo el mundo menos del Salvador. Y ella se enoja y me dice, no, soy de Salvador. Luego, pues yo he tenido una relación de 4 años con un colombiano y cada vez que se me salen así las palabritas colombianas es como, mamá, no digas eso, no se dice así, yo no sé, y así. Y Y ella, ella se hizo chivo. ajá, se dice chivo, se dice guineo, dice. Porque yo le digo, banano, le digo, no, se dice guineo, dice. No, igual, si algún día tenés la oportunidad, por lo menos de visitar, bueno, a tu familia y que ella conozca, sería súper chivo. Pero Simón. me imagino que por lo menos las pupusas y lo cultural, pues ya lo conoce. Mira, qué bueno. Pero vaya, y cuando llegaste allá a Estados Unidos, que obviamente me contaste, ¿verdad? E intentaron otra vez estar juntos, vos y el papá de las niñas, pero ya los momentos cuando ya estabas sola, o sea, ¿cómo la viviste? ¿Empezaste a trabajar o cómo hacías con la... No, mira, porque...
O sea, eso es un proceso. Ujú. Emigrar es un choque en todos los aspectos, o sea, cultural, psicológico, hasta físico, créeme, porque yo me puse flaca, 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 flaca. Me puse cuando yo vine acá. Todo era el clima, la comida se me hacía horrible. Llegué, es que te digo, yo en ese momento es como que yo estaba en modo automático. O sea, yo no pensaba, yo no miraba las cosas. Yo como que yo era, ok, vamos a hacer esto. Yo era como que el papá de mi hija me decía, vas a hacer esto, 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 esto. Y yo estaba en modo automático. A mí me vino a caer el 20 de todo cuando yo me volví a separar de él. Cuando yo me separé de él fue lo que empecé a ver las cosas, lo difícil que fue emigrar y la decisión tan grande que fue emigrar sin nadie en este país. Sabes, mi papá, mi propio papá, mi verdadero papá es ciudadano americano de acá y yo tengo 10 años y ese hombre ha sido incapaz de decirme, hola, yo no tengo a nadie en este país, a nadie, no tengo. Hace 2 años, 3 años, mi tía emigró de El Salvador para acá y está en Dallas y fue la primera vez que vi a alguien de sangre. Para mí fue, no te imaginas, o sea, yo sentía como que un pedacito de mí había regresado, ¿me entendés? Pero en realidad todos estos años yo he estado sola, sola. Y cuando yo me separé de él, la segunda vez que yo me separé de él, fue cuando yo me di cuenta lo feo que es estar sola en un país. Primero, no hablas el idioma, es limitante para encontrar trabajo porque no sabes el idioma, no puedes ser cajera, no puedes nada, o sea, hasta lo más mínimo tienes que saber inglés porque te tienes que comunicar, porque pueda que yo vivo en California, pero la mayoría de personas aquí, el 80% de las personas hablan en español, pero también hay un gran porcentaje de los que hablan español e inglés y que prefieren hablar solo inglés. Entonces, sí o sí tienes que aprender inglés. A como dé lugar tienes que aprender inglés. Después, el tema bueno, en aquel entonces ella solo tenía una niña, ¿no? Am, de, ok, ¿qué voy a hacer con la niña? ¿Cómo voy a trabajar? Que esto, que lo otro, empecé a estudiar otra vez, que el inglés, que el trabajo. Yo me iba en bicicleta con mi hija, la pasaba dejando en el daycare y luego me iba a las clases de inglés. Luego de eso dije, no, tengo que aprender a manejar porque yo no puedo seguir en este plan. Yo dije, me voy a estrellar. Aprendí a manejar viendo videos de YouTube. Así aprendí a manejar. A mí nadie me enseñó a manejar. Yo te digo que yo soy de las que a mí nada me queda grande. Aprendo porque aprendo. Sí, por eso les Porque decía que sos una guerrera. ¿Por qué? yo, Impresionante. yo, yo aprendí a manejar viendo videos de YouTube. Porque yo no estaba dispuesta a seguir levantándome tan temprano con la niña, a ir en bicicleta, bajo la lluvia, bajo todo, para ir a clases. Luego de eso, pues me separé otra vez de él y empezó otro tema un dilema de otra relación y tampoco me fue bien y en fin. Ahora, bueno, conseguiste entonces tu primer empleo, que bueno, la verdad. Empezaste a hacer tus cosas ya muy como mamá soltera. ¿Qué pasa? En este caso, ¿siempre estuvo el papá de la niña pendiente, siempre te apoyó económicamente o te tocó a ti sola? Mira, cuando yo recién me separé de él, empezamos una guerra de que quién se quedaba con la niña. Creo que eso te influyó mucho la inmadurez mía y de él, de no poderse darnos a hablar y decir, oye, hagamos las cosas bien por el bien de la niña y no peleemos, ¿no? Nos fuimos a corte, peleamos la custodia. En todo ese proceso fue más o menos un año. Él a mí, él no me dio nada, ni un centavo, nada, 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 nada me dio. Luego de eso, cuando ya habíamos llegado a una sentencia, él empezó a pasar su cuota que la corte le exigió a él dar. Y desde ese entonces, pues, no te voy a negar, él intenta, claro que sí, intenta estar siempre mes a mes, pero han habido meses que no da nada porque él no tiene un trabajo fijo, entonces no tiene un trabajo estable, mejor dicho, porque él es pintor. Entonces hay meses que no tiene trabajo, entonces, Fernanda, no tengo y del no tengo nadie lo saca, ¿no? Entonces, he tenido que aprender a enfrentar esos meses, no son todos, no lo voy a decir que todos, esos meses que él no está económicamente, pero presente como padre de mis hijas, nunca se ha desaparecido. Él nunca. ¿Qué no ayuda a llevar a las niñas a la escuela? Lo hace cuando puede y cuando quiere. ¿Qué no ayuda? ¿Que él no sabe qué llevar a las niñas al médico? Tampoco. ¿Que él no sabe desvelarse? Que
que porque se enfermaron, tampoco. Que ha hecho las cosas bien, no, tampoco yo he hecho las cosas bien. Que es, quisiera que fuera un mejor padre para mis hijas, claro, pero yo no soy quien para juzgar su paternidad, como él tampoco mi maternidad, y ya él verá qué tipo de relación tiene con mis hijas. Agradezco que él esté presente, yo no voy a decir que no, no es un mal padre en ese aspecto. Creo que no es de esos padres amorosos y de venga mi amorcito, que no sé qué, mi niña, pero está ahí, hace su papel de papá y se lo agradezco. Por lo menos Pero, eso. ¿sabes? Algo que me admira y es que mamá siempre puede. O sea, vos puedes ver a diferentes mamás y al final, o sea, mamá siempre tiene que poder, no es que es opcional. O sea, en el caso de mamá, siempre no hay que comer, bueno, mamá se rebusca porque hay que dar que comer, porque hay que cuidarlos, porque hay que desvelarse. Y es algo que te admiro a vos, pero en general a muchas mamás, o sea, las admiro porque cuando no está, digamos, al 100% porque no es lo mismo que papá vive en otra casa. O sea, un papá puede estar presente, pero ya vivir en una misma casa, vos te das cuenta que maternar o paternar es 24/7. Entonces, de verdad te admiro un montón. Pero nunca se te pasó por la mente, o sea, de lo difícil que estaba la situación, nunca se te pasó por la mente cómo me voy a regresar a El Salvador, a estar con mi mamá. Mira, como te comenté ahorita, después de haber terminado con él, yo empecé una relación y pues esa relación no terminó nada bien. Y luego de eso yo tuve como un periodo donde yo dije, por favor, me quiero ir para El Salvador, pero el papá de mi hija nunca me permitió llevarme, porque como ya había una sentencia, una custodia, yo ya no puedo hacer lo que se me da la gana con mi hija, ¿no? Entonces, yo le rogué y le dije, por favor, déjame irme, me quiero ir, no quiero estar acá, ya no quiero estar acá. Yo caí en una depresión, ahí sí, mira, ahí yo fui diagnosticada pues, psiquiátricamente con depresión severa. Yo ya no puedo, yo de verdad que perdí la custodia de Emily. Él me logró quitar la custodia de Emily por eventos que pasaron en ese momento. Yo caí en lo más bajo que pudo haber caído en mi vida y creo que el 2019, el 2018, el 2019 y el 2020, parte del 2020, han sido de los años que los recuerdo así, negros de mi vida. Fueron 3 años de mi vida donde yo no miré la luz. Yo no miré la luz como te repito, por acciones y por consecuencias de mis mismas acciones, de haberme fijado en una persona que es una persona muy mala, extremadamente mala. Pues como el papá de mis hijas, obviamente él hizo lo que tenía que hacer, que era proteger a su hija, y yo se lo agradezco. Agradezco que él haya tomado la decisión de llevarme a una corte a quitarme la custodia de mi hija, porque eso fue como mi punto de quiebre. O sea, el que me quitaran a mi hija fue como decir, no, Fernanda, tú no puedes, tú no debes, como dices, tú no debes permitir que esto vuelva a pasar, ni por nada, ni por nadie. Y empezar a salir otra vez adelante sola, yo sola. Esa ha sido la única vez de los 10 años que tengo en Estados Unidos que yo recuerdo que le supliqué a ese hombre de quererme regresar a mi país y no me pude ir porque había una ley que no me lo permitía, que era la custodia de mi hija. Ujú. Pero digamos que a la larga o digamos viendo en el pasado, consideras que fue la mejor decisión quedarte ahí. Sí, mira, creo que cuando uno va creciendo y madurando, va viendo las cosas de diferentes maneras, ¿no? Sí. He pasado por muchas cosas, tanto emocionales, económicas y todo, que me hacen decir, ay, no quiero estar sola, quisiera tener el apoyo de mi mamá. Pero también soy clara de que yo soy salvadoreña, pero yo al llegar a El Salvador, yo no soy nadie, Caro. Yo no soy nadie, yo no tengo una vida en El Salvador. Yo voy a llegar a empezar de cero a mi país o sea, no estoy dispuesta. Aparte, la economía o las oportunidades que ese país, o sea, mi país me puede ofrecer, no son las mismas que yo tengo acá. No son las mismas. Yo no tengo una vida de rico, claro que no, pero estoy segura que todo lo que yo tengo, yo no lo tuviera en El Salvador. No lo tuviera. Mis hijas no tuvieran la vida que tienen si yo estuviera en El Salvador. Por eso es que ahora que ya pasaron 10 años de que estoy acá, yo digo gracias, gracias por haberme puesto a este hombre en esta vida, porque me sacó del país, gracias porque mi mamá no me detuvo, gracias porque este hombre, regresando al papá de mis hijas, no me dejó irme,
porque yo no sé qué fuera de mi vida si hubiera estado en El Salvador. No sé qué hubiera terminado. Esto, como dicen, el oro en cualquier lado es verde. Estoy segura que así como soy de berraca en este país, a ti hubiera sido allá, ¿no? Pero prefiero estar acá. No, está súper, súper. La verdad es que la calidad de las niñas de vida, o sea, sí, obviamente en El Salvador sí se puede salir adelante, pero está difícil la situación, está muy difícil. Pero ahora quiero saber qué es ser mamá de dos princesas bonitas. O sea, bueno, yo sé, ¿verdad? Ya con el papá de las niñas pasó, tuviste tu segundo embarazo. ¿Cómo la pasaste? Vaya, a ver, me dijiste en el primer embarazo, en El Salvador, pasó una situación bien complicada. Quiero saber la diferencia ahora con Estados Unidos. Me dijiste que el trato es muchísimo mejor. O sea, tus Sí. controles prenatales y todo, ¿cómo lo sentiste? Pues ya yo quedé embarazada otra vez de, pues obviamente de Kailani. Bueno, antes de eso, yo sufrí una pérdida de un embarazo gemelar. Tuve esa pérdida, ajá, de eso, luego de eso volví a quedar embarazada de Kailani Ujú. y nosotros intentamos, pero tampoco funcionó, entonces pues el caso, No. ¿para qué hablar de eso? Porque es la Sí, sí, misma sí, cosa, ¿no? correcto. Entonces, hemos estado presentes como padres, él siempre ha estado ahí, obviamente desde todo el tema del cuidado y todo eso, pero sí, si tú hablas en la diferencia de los dos, ok, en El Salvador hacen como el gran show, ¿no? De que te vamos a medir la panza, de que cómo estás, que cada cita médica te echas media mañana en el hospital. Aquí no es así. Aquí las citas médicas son, hola, ¿qué tal? Te llamas María Fernanda, ¿estás bien? Ok, bye, nos vemos. Así son, literal. No, Rápida. rápido. O sea, ¿te dolió algo? ¿Tienes algo que contarme? No, ok, chao, nos vemos otro día. Así, es todo súper fácil. O sea, las ginecólogas aquí no andan como que, wow, estás en un acontecimiento inmenso de un embarazo y el pan de cada día de esas señoras, ¿no? La cosa es que mi control prenatal fue así. No recuerdo mayor cosa de diferencia de decir, hola, ¿cómo estás? Y ya, y nada más. La diferencia fue de que como yo traía un cuadro de preeclampsia, yo desde el principio se lo dije a la doctora, pasó esto, esto y esto, y no estoy segura qué provocó la preeclampsia. No sé si fue mi descuido por mi nutrición, no fue si por mi edad, no fue por negligencia, no lo sé, porque la preeclampsia se puede dar por muchas cosas, ¿no? Entonces, ella me empezó a preparar porque yo, o sea, Kailani era un embarazo múltiple, era un embarazo de mellizos. Y yo perdí al hermanito de Kailani cuando yo tenía 6 semanas de embarazo. 6 semanas de embarazo, yo tuve un aborto y terminé en el hospital y perdí al hermano de Kailani. Estuve a punto de perder al hermano de Kailani, pero Kailani sobrevivió porque estaba gestionada en dos sacos distintos y desde ese momento me empezaron a poner medicamento para detener el aborto y aparte de eso, me le empezaron a madurar los pulmones y me dio, ay, no sé cómo se dice en español, pero es como que la placenta está baja, algo así. ¿No es placenta previa? Ah, creo que sí. Esa, sí. Ajá, creo que sí. Em, yo perdí al hermanito de Kailani, entonces por el cuadro que venía de eso, de mi embarazo, todo mi embarazo fue así como, oh, vamos a prepararte para una cesárea ya programada, no, no vamos a arriesgarnos. Cuando llegué a mi tercer trimestre de embarazo, mi ginecóloga me dijo, oye, pero es que ya pasaron 6 años de tu parto, ¿no quieres intentar tenerlo normal? Y yo dije, no, no. Yo soy de las mujeres que cree que yo no nací caro para tener un parto vaginal. No, Diosito, no, me muero, me No, muero. y o sea, o sea, pues, o sea, ya habías tenido una cesárea, o sea, la mayoría de casos, si ya tienen una cesárea, les programan otra cesárea. No, aquí tú puedes tener una cesárea, Ok. o sea, tú puedes tener un parto vaginal después de una cesárea, después de los 3 años. Después de los 3 años tú puedes tener un parto vaginal, ¿no? Y me lo ofrecieron, pero yo cobardemente dije, no, yo no soy cobarde. No. Mira, yo quiero Y- saber algo, porque yo tengo, o sea, yo tuve una experiencia, o sea, similar, pero la mía fue de terror. Cuando tú tuviste estos abortos espontáneos, ¿cómo fue el trato de ellos? No, mira, cuando perdí a mis bebés al embarazo gemelar primero,
yo estaba en el proceso de separación. Entonces no fue como que a mí me afectó emocionalmente, porque al contrario fue como un alivio en ese momento. Sí, es feo, pero como te digo, no estaba preparada otra vez para un baby y no quería tener los babies. Es que mi maternidad Así es una ruleta. ha sido una ruleta, exacto. Mi maternidad ha sido a causa de mis malas consecuencias. Lo bueno que pues ahí están, ¿no? Ahí están vivas las bichitas. Es lo Pero importante. sí, no, pero cuando yo perdí a a mi primer embarazo, son como muy, ok, estás bien, tómate estos medicamentos para evitar infección. Me hicieron un L-grado para limpiar todo lo que tenía que limpiarse, porque igual ya se había perdido el embarazo, entonces ya tenían que asegurarse que todo saliera, ¿no? Y ya luego con Kailani, como había un bebé de por medio que todavía estaba adentro, sí, fueron muy como ahí pendiente, pendiente, pendiente. Y como yo en el transcurso del embarazo de Kailani fue que yo fui diagnosticada con depresión severa, a mí me pusieron trabajadoras sociales, a mí me pusieron psiquiatra, me pusieron psicólogas, porque yo era simplemente literal, una incubadora a que nadie le importaba y yo tenía un bebé adentro y eso era lo único que importaba. Entonces, yo tenía que fingir estar bien, tenía que fingir que yo era fuerte, tenía que fingir que nada de lo que había pasado me estaba afectando, porque si no, al nacer a mi hija me iban a quitar la custodia, como lo habían hecho con Emily. Gracias a Dios, yo recuperé la custodia de Emily, porque pues en realidad no fue algo como para que me la quitaran del todo, el 100%, pero fue muy difícil. Mi embarazo de Kailani emocionalmente fue muy, muy difícil. Me la pasé llorando todo mi embarazo. Yo emocionalmente no tenía energías ni ánimos de hacer absolutamente nada. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y sí sé por qué. Ahora ya que me pasó, sí sé por qué pasan las cosas. Solo que uno en ese momento no quiere aceptarlas, ¿no? No quiere aceptar que tomaste otra vez una mala decisión, que volviste a cometer ese error, y que esas son las consecuencias de no saber no tropezarse una y otra vez con la misma piedra, ¿no? Em, ya perdí el hilo de lo que te estaba diciendo. No, que la verdad la pasaste mal. O sea, Sí, la que pasé muy mal. el embarazo fue Ujú. eso y Sí, eso te quedaste. sí, ahí fue donde yo conocí a mi mejor amiga, a mi comadre, Marta se llama. Yo creo que ella es un ángel en la vida, en mi vida. Ella ha sido y es como ese pilar que me mantiene ahí con mis hijas. Porque ella llegó a mi vida de una forma súper mega random, porque yo nunca me imaginé que yo fuéramos a ser súper amigas. Ella tiene 42 años, imagínate. Tiene 42 y yo tengo 29, una edad de diferencia increíble. Pero siento que ella es como una hermana, una mamá y una amiga, una abuela, una todo. Ella, esa señora, esa mujer, para mí es mi vida. Entonces, cuando yo estaba embarazada de Kailani, yo me quedé sin dónde vivir. Yo empecé de cero. Yo en mi casa solo tenía una cuna donde dormíamos Kailani y yo, Emily y yo, perdón, y tenía ¿qué? Juguetes de Emily y nada más, y ropa. Ella me dio de comer, ella me abrió la puerta de su casa, ella, todo lo de mi casa. En aquel entonces, hace 6 años, 7 años, perdón, todo lo de mi casa era regalado, todo, todo, sillones, refrigeradores, mesas, ropa, todo fue regalado, porque yo me quedé completamente sin nada, porque cuando yo tomé la decisión de pues empezar otra vez y no volver a cometer los errores que estaba cometiendo, dejé atrás todo. Así, así, así como lo saqué, así lo enterré, y hasta el día de ahora eso está enterrado y yo no toco ese tema ni hablo de ese tema, y sobrevivo y subsisto sin hablar de ese tema. Entonces, asimismo, empecé de cero. Y mi embarazo con Kailani fue como una montaña rusa, arriba, abajo, porque días estaba bien, días estaba mal. Me la pasé trabajando de sol a sol, porque yo tenía que prepararme para cuando naciera Kailani, porque yo iba a estar sola. Yo iba a estar sola, ya no iba a tener el apoyo que tuve en El Salvador de mi mamá, los papás los abuelitos de mis hijas. Yo iba a estar completamente sola. Entonces, yo
trabajé, Caro, en mi embarazo hasta 2 días antes de mi cesárea. Hasta 2 días antes, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y yo solo tenía un lapso de 1 a 1 hora y media de descanso y trabajo y trabajo y trabajo. Yo trabajaba en una empresa que se llama Dolex de envío de dineros. O sea, envía dineros, cambios de cheques, money orders, préstamos personales y toda esa cosa. Así fue mi embarazo y se programó el parto de Kailani. Y ay, no, pues en ese tema de programación de parto de Kailani, yo llegué, me dijeron, me dieron a escoger la fecha que iban a hacer Kailani. Eso es algo que a mí me explotó la cabeza. Y dije, ¿qué? ¿Yo voy a escogerla? Porque me dice la doctora, tienes la semana no me acuerdo si era el del 9 de febrero al no sé cuánto de febrero, pero estaba entre el 14 de febrero, ¿no? Y me dice la doctora, oh, ¿no quieres que nazca el 14 de febrero? Y yo, no. Y me dice, ¿por qué? No, porque va a tener novio y se va a ir a celebrar el 14 de febrero con el novio y yo me voy a quedar sola sin su cumpleaños. Me dijo así, no. Y yo me acuerdo que yo escogí que el 11 de febrero del nacimiento de Kailani porque caía un lunes. Y yo quería empezar la semana pariendo para terminar la semana ya en mi casa, ¿no? Por eso fue la razón que escogí el 11 de febrero. Y ya me fui un día antes para donde mi comadre, la mamá de mi comadre ella es mexicana y ella hizo mole y me Ay, hago, qué rico. no, mira, me acuerdo que la ginecóloga me dijo, por favor, no puedes comer nada a partir de las 6 de la tarde, algo liviano, que no sé qué, eran las 12 de la noche y yo me estaba comiendo un plato así de mole y yo decía, no importa nada, no pasa nada, yo voy a ir en comida. Ay, no, pero Sí. qué rico y qué bueno que todo salió bien, pues, qué bueno. Sí, y pues ya cuando llegué al hospital, llegué a las 5, me atendieron, todo súper bien. Yo no voy a quejarme, por lo menos a mí, en mi experiencia, enfermeras, doctoras, todo fue una maravilla. Me tuvieron la cesárea, me pusieron la cosa del dolor de la cesárea en lo que te duermen, ¿no? Sí, sí. No sentí nada, todo me trataba, ok, mami, ¿estás bien, mami? ¿Are ok, mami? Que no sé qué, mami. Así, No. una cosa, ¿quieres esto? ¿Quieres lo otro? Y como yo estaba sola, solo con mi comadre, am, mi comadre entró conmigo al parto, ella le cortó el Wow. cordón a mi hija, por eso es que creo que mi hija para ella mis dos hijas, mejor dicho, para ella Pero son. Dios siempre nos manda a alguien, o sea, siempre hay ángeles que están, de verdad que Dios te los manda en el momento indicado y la verdad es que ella, o sea, es tu familia, así de Sí, simple, o sea, hay familia que no necesariamente de sangre, solo por el hecho de estar ahí con vos, habla mucho de ella. Entonces, sí, es tu familia, de verdad. Y sí. vaya, mira, han pasado tantos años, o sea, de que fuiste mamá por primera vez, ¿cómo ves tu panorama? O sea, me imagino yo que las cosas se van acomodando. Obviamente, imagino que no va a tener fácil ahorita, porque ya de por sí ser mamá soltera no es fácil, pero me imagino que tenés sueños por cumplir todavía, y yo sé que los puedes cumplir. ¿Cómo te ves vos de aquí a 5 años? Aún siendo obviamente exactamente cuidando a tus dos preciosas niñas, pero ¿qué sueños vos decís? Yo de aquí a 5 años me veo de tal manera. Pues fíjate que yo no sé si es que toda mi vida he vivido en automático, como digo yo siempre, que no me permito a hacer planes, porque cuando algo no me sale, me, Te o frustras. sea, me frustro. Yo soy de las que se pone metas, sí, y cuando llega esta meta es como, ok, ya lo hice, ¿y qué sigue? Así, ¿me entiendes? Entonces, si me dices, ¿cómo me veo aquí a 5 años? No sé. Espero seguir estable económicamente, que mis hijas estén bien, que el tema del estudio lo pausé porque yo estaba en un proceso migratorio que me lo cerraron y me quedé acá varada. No tengo un estatus legal, no puedo estudiar porque no voy a poder ejercer mi carrera. Entonces me toca pues trabajar para salir adelante con mis hijas. Lo único que yo pienso es que me toca trabajar mucho, Car. Trabajar, trabajar, trabajar para sacar adelante a mis hijas. Y cuando ya mis hijas estén un poco más grandes y ya, pues digamos que ya no sea solo una, sino seamos tres contra el mundo, ya decir, ok, ¿cuál es el siguiente paso? Tengo un sueño de comprar una casa. Quiero comprar una casa, pero tengo claro que yo sola no lo voy a poder hacer. Entonces tengo que esperar que mis hijas crezcan para que entre las tres lo hagamos.
Esas son mis metas, ¿me entiendes? Mis metas de decir, mis hijas tienen que crecer y hacerlo con mis hijas. ¿Cuál es mi meta? Pues sobrevivir a la maternidad. Esa es la palabra, sobrevivir. Y mira que se te viene la adolescencia, o sea, ahorita Emily ya va a entrar en la adolescencia. Renuncio. No. Y no, o sea, igual yo te quiero decir, o sea, estamos, obviamente yo estoy a la distancia, pero estamos para apoyarnos. O sea, hay momentos o sea, mi bebé tiene 1 año, pero te digo, hay momentos en los que uno necesita también apoyo, aunque sea apoyo emocional, apoyo para que nos escuchemos unas a las otras, porque, o sea, yo sé, ahorita creo yo que estás un poquito, digamos, disfrutándolas más porque están más grandes, digamos que ya pasaste la etapa de recién naciditos, pero aún así o sea, falta, es un camino por recorrer y yo creo que las mamás, aunque tengamos 40, 50, 60 años, no dejamos de ser mamás, no dejamos de preocuparnos y no dejamos de apoyar a nuestros hijos. Pero ¿cómo te sentías ahorita? ¿Te sentís más plena? ¿Te sentís más tranquila de años anteriores? Sí, claro. Mira, yo estoy en una relación que esa persona llegó a, a sumar mucho en mi vida. Después de tantos errores, de tantas equivocaciones, llegó una persona muy buena a mi vida que creo que Fabián se llama, el Fabi. Él llegó a mi vida a agarrarme así y sacudirme y decirme, ya, basta. Usted se merece todo lo bueno del mundo y vamos, usted va a salir adelante, ¿no? Entonces, el que él y mis hijas estén en mi vida ahora, yo puedo sentirme plena. Yo te digo, yo me siento plena, yo soy feliz. Como adulta tenemos problemas económicos, sí, sentimentales, emocionales, que eso no va a cambiar nunca, por más plena que esté, por más todo eso no va a cambiar. Pero yo estoy bien, me siento bien, conmigo misma me siento bien. Empecé hace 1 año y medio en un proceso de cuidado personal mío, que yo jamás me imaginé que eso iba a pasar, porque yo, claro, yo pesaba 220 libras, yo estaba gordísima y de repente me enfermé y tuve un estate quieto de mi salud y dije, no, y mírame ahora, ¿qué iba a decir yo? ¿Qué? Pero sí, o sea, no, y me encanta porque, o sea, he visto tu cambio, o sea, y eso se nota mucho en tu cambio. De hecho, lo que subís, cómo estás disfrutando a tus hijas. Por eso te Ujú. preguntaba cómo te sentías hoy, porque Eso te se iba a nota decir. en vos, se nota. Cuando, cuando tú te pones como prioridad, y no significa que no quieras a tus hijos o no estés con tus hijos, tú eres una buena mamá. Tú empiezas a ser una mamá distinta. Porque yo cometí el error de vivir por mis hijas y para mis hijas y toda mi vida era alrededor de mis hijas. Y eso no Muy te importante. hace ser una buena mamá. Eso te acaba. Eso te acaba, te consume, te cansa, estás mamada de todo el tiempo ser mamá, 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 mamá. Obviamente todo el tiempo vas a ser mamá, pero también mereces ser amiga, también mereces ser pareja, también mereces ser Fernanda, Caro y todas las demás personas, porque yo dejé de vivir para mí y empecé a vivir para ellas. Y hace 1 año y medio, voy para 1 año y medio, que yo dije, yo no estoy siendo una buena mamá. Yo no le doy buenos ejemplos a mis hijas de cómo comemos, de qué es lo que hacemos. Energía mía estaba acabada porque mi obesidad me estaba matando. Yo, mi vida era trabajar, llegar a la casa, acostar, comer. Era un sedentarismo terrible que mis hijas estaban repitiendo el mismo patrón. Yo no salía con mis amigas, mi única amiga, pues, Marta, pero hasta ahí. O sea, yo no era una buena pareja tampoco, porque todo es una red, ¿me entiendes? O sea, si tú te cuidas, tus hijas van a estar bien. Si tú te cuidas, tu hogar va a estar bien. Si tú te cuidas, tu trabajo, todo alrededor tuyo va a estar bien. Y cuando tú te empiezas a sentir bien, ya no hay nada, sinceramente no hay nada que te moleste. Porque tú me dices a mí ahorita que hay momentos que no tengo plata. Ah, no pasa nada, vámonos para el gym. Ah, que un ejemplo, me siento cansada. No pasa nada, vámonos a patinar, bichas, o sea, mis hijas. Porque tengo la energía para ser una buena mamá. Tengo la energía porque me he dado el tiempo de volver a conocerme, de volver a hacer cosas que me gustan, de volver a dedicarme el tiempo necesario para yo poder ser feliz y por ende extraño a mis hijas y digo, ah,
no quiero estar con mis hijas. Se una hora este fin de semana. Mi papá se las lleva y yo me arreglo y me voy a comer yo solita o me voy para el gimnasio temprano, trabajo. Y cuando regresan los domingos, ya tengo toda la semana programada de todo lo que vamos a hacer. ¿Me Ah, entiendo eso? Así. sí, sí, sí. Es que mira, o sea, a pesar de que, o sea, la maternidad es cansada, pero es que yo siento que uno no puede vivir sin ellos. O sea, es como necesitas tu pedacito de gente aquí a la par, vea. Bueno, en esa parte sí ya quiero ir como finalizando, pero, ¿sabes, Fer? Yo quiero, bueno, primero que nada me alegra saber que estás bien, que te estás cuidando vos, que le estás queriendo dar ese ejemplo maravilloso a tus hijas, porque yo sé que así como sos vos, van a ser ellas. ¿Sabes? Yo quiero saber si vos tenés algún consejo o algunas palabras que le quisieras decir a aquellas mamás que también están en otro país y o sea, están teniendo un momento difícil, que no saben qué hacer, que vos ya Mm. pasaste por el inicio de eso, vos todavía estás en proceso, digámoslo así, a pesar de que ya llevas años ahí. Pero ¿qué le puedes decir a esas mamás que tal vez sienten que ya no pueden? Nada es eterno. Siento que cuando uno está pasando lo que sea que uno pasa, siente que se está muriendo porque pues es válido, pero nada es eterno, todo pasa. Y pienso que algo que siento y como persona es que nadie habla de lo importante que es, que no es un lujo, debería ser una obligación que todos los seres humanos tengan terapia, que vayan a terapia. Porque cuando uno aprende a reconocer los errores o aprende a reconocer lo que viene cargando de su niñez, porque uno a veces, yo te lo digo, yo he llegado a reconocer que muchos errores que cometí fue porque vengo cargando una infancia sin un papá, una infancia donde mi mamá tuvo que vivir por muchas depresiones, una infancia donde muchas cosas que como adulta vinieron a reflejar lo que fui por muchos años. Ahora, a casi mis 30 años, yo digo, gracias, gracias Señor, porque pusiste en mi camino personas que me enseñaron que buscar ayuda profesional ayuda a lo que se hace el día de mañana. Y yo digo, si un consejo les puedo dar, es que busquen ayuda profesional, porque a veces uno necesita flotadores para salir adelante. Uno se ahoga solo, se ahoga en pensar de que no puedo, o que voy a hacer, o que lo otro. Y a veces las cosas no son tan graves como uno lo ve. Simplemente necesitas una mano o un flotador que te diga, tranquila, todo va a estar bien. Está bien que sientas eso, está bien, pero reconoce y no lo repitas. Como mamá adolescente que su vida le cambió completamente todo, puedo decir que todas esas mamás que cometimos ese error o que no cometieron ese error de ser adolescentes, hablen de ese tema. No, que no sea un tabú la sexualidad, porque el que uno llegue adolescente no significa que uno no va a hacer cosas, porque obviamente uno hace cosas, pero la ignorancia te hace cometer errores. La ignorancia, la falta de que todo el mundo mira eso como está mal, no puedes hacer eso, hace que también cometas esos errores. Entonces, como mamá, siento que es obligación de uno tratar de que sus hijos vean esos temas de otra manera para que no cometan esos errores. A mis hijas, por lo menos Emily, que ya está un poco grande, trato de darle la confianza para que me cuente sus cambios, todo lo que está viviendo, porque no quiero que cometa esos errores, porque no quiero que ella repita esos patrones, porque lastimosamente uno repite patrones sin darse cuenta. Entonces, ¿cuál es mi consejo como mamá? Es que vivas, seas mujer, te cuides, seas una buena mamá y no seas aburrida. Porque yo no sé por qué ahora que porque tenés 30 años quieren verte aburrida. Ay, no, yo me quiero seguir viendo de 20. Te lo juro. Mira, los 30 son los nuevos 20, así que Sí. O sea, es tratar de vivir la vida plena, feliz. El que es feliz no le jode la vida a nadie. Que, no sé, que busquen ayuda profesional, porque siento que eso es algo muy importante de las decisiones que uno toma. sí, Y pues que nada es eterno, todo va a pasar, me todo pasa. encanta. Y sabes algo que yo quiero agregar. Vos sos un ejemplo de que la vida no, o sea, no para por el hecho de ser mamá. Y los sueños, por ejemplo, me encanta lo que dijiste, vos aprendiste a manejar, aprendiste otro idioma, buscaste trabajo, estabas en otro país, siendo mamá soltera. O sea, de verdad,
te admiro un montón y quiero decirle, o sea, a todas, la vida no para por el hecho de ser mamá. La vida sigue, se sigue disfrutando, solo que ahora pues la disfrutas con otra personita que amás y que vas a disfrutar para toda la vida. Pero gracias, o sea, gracias por tus palabras, gracias por contar tu ¿Tú te agregas algo historia. más? Sí, dilo, dilo. También pienso que cuando uno es mamá soltera, creo que la sociedad se ha encargado de hacerte sentir avergonzada, de hacerte sentir que cometiste, eso está mal, que eres mamá soltera. ¿Por qué? No sé. No sé por qué la sociedad hasta etiquetan a las mamás luchonas, como dicen así, ¿no? No, no es eso. Uno no viene con un manual para escoger a una buena pareja. Y esto no es el fin del mundo tampoco. No es el fin del mundo no haber hecho las cosas de, ay, te casaste, luego volviste. Qué bueno las que pudieron hacer las cosas así, pero las que no, que yo también conozco muchas, no es el fin del mundo. No es el fin del mundo no tener un hogar, no es el fin del mundo ser una mamá soltera, no te hace más ni menos ser una mamá soltera. Al contrario, yo soy de las que nunca en su vida le tienen que bajar la cabeza a nadie, más que solo a Dios. Nunca, jamás le vas a bajar la cabeza. Y ese es el ejemplo que también le tienen que dar a sus hijos. Porque yo soy de las que mi hija, de ser fuertes, de no dejarte pisotear. Porque cuando la humanidad, la sociedad te ve débil, te agarra como un trapito y te destroza completamente. Y desde que yo aprendí a tener carácter y a mandar a todo mundo, te lo juro que mi vida es, ¿qué ha aportado en mi vida? Nada, a la verga. Así, te lo juro. Ok. No, pero de verdad, gracias por agregar eso. Yo sé que hay muchas mamás que le están pasando mal, o sea, y probablemente estas palabras le puedan llegar a funcionar, ¿verdad? Muy importante lo que decís, siempre buscar ayuda, si pueden y tienen el recurso de ir a terapia, vayan a terapia. O sea, no necesitamos, no solo por el hecho a veces uno se hace el fuerte, de yo puedo, no, yo puedo con todo, no, o sea, es mejor, o sea, uno no sabe en qué momento vas a llegar a ese quiebre y puede llegar a una situación que te puedes arrepentir, entonces es mejor buscar ayuda, aún si te querés desahogar con una amiga o simplemente querés sacarlo y si quieres llorar, o sea, hacelo, ¿verdad? Pero gracias, de verdad, gracias, Fer, por darme este espacio. Yo sé que también pasas ocupada, pero gracias por darme ese tiempo. De verdad, yo también te quiero mucho. Yo sé que teníamos Mm, ratos de no platicar, de no vernos pues mucho de más. no vernos. Pero aquí estoy a la distancia. Si necesitas alguna red de apoyo, créeme que estamos pues para apoyarnos. Y nada, te admiro, te deseo lo mejor y que tus años que vengan sea pura felicidad. Obviamente siempre hay retos, claro que hay retos, pero espero que disfrutes cada momento de tu vida junto a tus princesas, ¿verdad? Gracias, Caro. Igual a tu Ay, princesita bonita. Igualita a vos. ay, gracias, pues gracias. Pero nada, solo darles eso. Y igual nos despedimos de este episodio, darle gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Si ustedes pasaron por una situación igual, coméntenlo. O si creen que este video les puede servir a alguna persona, compártanselo. Y nada, gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Y nada, que pasen muy lindo día, feliz fin de semana. Y nada, no sé si tienes algo más que decir, Fer, para despedirte. Mm, No, solo gracias por invitarme. Sé que La verdad. hubiera querido contar más cosas, pero necesitamos un libro entero para contar mi vida. O sea, no, y podemos pues hasta pasar la parte 2 porque aquí el espacio está abierto ya. Sí. No, pero de verdad, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Bye bye. Bye.